buenas a todos. En el día de hoy me encuentro con el ingeniero Jesús Correa, en el cual se hablará de un tema muy importante en ingeniería civil. Ingeniero, un placer tenerlo acá. El placer es mío, gracias por esta invitación y espero compartir con todos ustedes. Claro, bueno, ingeniero, pues para empezar, hay algo que me causa mucha curiosidad y es que pues veo que en la actualidad todos los países pues están exigiendo mucho que diseñen edificaciones con la norma sismoresistente debido a los fenómenos naturales que lo pueden afectar a las edificaciones. Bueno, con respecto a esto pues tenemos que ir al origen de lo que son las placas tectónicas que producen estos fenómenos. Debemos también tener en cuenta por qué se producen estos fenómenos. Cabe resaltar que hay que tener en cuenta los conceptos relacionados a placas tectónicas, como son los tipos, los movimientos y las consecuencias que estas producen a las obras civiles hoy en día. Bueno, Jesús, lo primero, ¿por qué se llaman placas tectónicas? Bueno, cabe resaltar que la estructura de la palabra placas tectónicas, placas que es porque descubrimos que hay varias capas en la superficie de la Tierra que esta se mueve, y tectónicas proviene del griego tectónico, que significa construcción. Jesús, es decir, que las placas tectónicas explican las características y los movimientos de la superficie terrestre en el presente y en el pasado, ¿verdad? Sí, claro, Sebastián. Y pues el concepto de placas tectónicas surgió por allá aproximadamente en la década de 1960 y principalmente se basa en una amplia síntesis de datos geológicos y geofísicos. Jesús, teniendo en cuenta dicho lo anteriormente, ¿verdad? ¿Qué son las placas tectónicas? Bueno, Sebastián, las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera compuesta por la parte superior del manto superior de la corteza terrestre. Y bueno, o sea, pero es decir, o sea, estas se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida, ¿verdad? Exactamente, Sebastián. O sea, Jesús, por ahí estuve leyendo algo y dice que pues la capa de la superficie de la Tierra está entre 50 a los 100 kilómetros de espesor. Es rígida y creo que se compone de un material de placas grandes y pequeñas. Correcto. En continuo movimiento. Bueno, sí, claro, es verdad, y cabe resaltar que su movimiento es demasiado lento. Sin embargo, no nos damos cuenta de este tipo de movimiento porque, como te dije anteriormente, es demasiado lento. Claro. Y se ve, logra verse de 1 a 6 pulgadas por año. Se puede ver el movimiento de este tipo de placas. Además, existen varios tipos de placas tectónicas. Pero, ingeniero, creo que, si no estoy mal, creo que hay varias, o sea, yo sé que hay varios tipos de placas tectónicas, pero me acuerdo creo que de dos. Está pues la placa mixta, que a esta se refiere a las placas que están parcialmente cubiertas de cada placa continental y de placa oceánica, que son las más frecuentes del planeta, y aquellas que no poseen bordes dorsales o divergentes en su contorno llegan a ser placas totalmente continentales, ¿sí? Un ejemplo de placas mixtas puede ser, se destacan totalmente como placas eurasiáticas y sudamericanas. Correcto. Yo te he dicho dos, ¿verdad? Claro. Falta una. También está la placa continental, que son las placas que forman los continentes. Estas se caracterizan por ser más livianas que las placas oceánicas. Creo que estas están conformadas por minerales como el sodio, el calcio y el potasio. Es correcto todo lo que dice Sebastián, pero además debes agregarle a esto, incluso lo mencionaste, una tercera placa que se llama la placa oceánica. Y esta placa es más densa que la placa continental.
La placa oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma a los océanos que hoy vemos en día. Bueno, un dato estadístico es que la placa oceánica corresponde a un 0.099% de la masa que constituye la Tierra. Está situada a una profundidad entre 1 kilómetro y 9 kilómetros aproximadamente. La placa oceánica es rica en silicio y en hierro. Bueno, ingeniero, al principio hablaste del movimiento de placas tectónicas. A ver, explícame cómo es este proceso. Bueno, este es otro aspecto importante que vale la pena resaltar, y es que las placas tectónicas se encuentran en la antenósfera, y esto hace que se muevan con una velocidad promedio de 2.5 kilómetros anuales. Esto es algo que no se puede ver a simple vista. Claro, como lo habíamos dicho anteriormente. Correcto. Pero ingeniero, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, que las placas se mueven, sé que el movimiento de todas las placas tectónicas no es en la misma dirección, y esto provoca que choquen y rocen, ¿verdad?, unas contra otras, llegando el choque a veces hasta la superficie de la Tierra, en forma de terremotos, formación de montañas e incluso tsunamis. Sí, son choques entre placas oceánicas. Es correcto, estás en lo cierto, Sebastián. Incluso estos fenómenos por lo general se dan en los bordes de la corteza terrestre o de las placas tectónicas. Pues este movimiento básicamente lo describe algo que se llama teoría tectónica de placas. Bueno, ingeniero, usted ahora que acaba de mencionar, habló y dijo algo sobre la teoría tectónica de placas. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué procesos se dan? Explíquenos eso. Bueno, básicamente la teoría tectónica de placas fue una teoría propuesta por Albert Weinegger, el cual propuso que anteriormente existía un supercontinente llamado Pangea, el cual se dividió con el pasar de los tiempos, formando los continentes que conocemos actualmente. Claro. En esa época no había como una explicación para este tipo de acontecimientos que pasó en esa época. No habían esa tecnología que hay ahora, que correcto. se pueden fundir cosas y estudiar pues el suelo. Correcto, por medio de la geología. Claro. Entonces es ahí donde surge esta propuesta de Weinegger, el cual decía que esta es una teoría. Según esta teoría, la corteza está fragmentada en fracciones llamadas placas tectónicas, como lo hemos dicho anteriormente, claro. que se desplazan muy lentamente. Es lo que hemos venido hablando anteriormente, la cual se mueve en direcciones contrarias, que es lo que promueven estos movimientos, lo cual lo genera el calor interno de la Tierra. Claro, de pronto hay fricción entre roces de chocas, o en el choque pues hay energías, y todo esto se disipan energías, pues esto. Claro, el calor es el que impulsa la placa para que genere su movimiento. Claro, que si hay energía, el calor. Entonces, el calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es la capa superior. Entonces, el manto, que es más frío, a medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligera hasta llegar a la superficie, donde empieza a enfriarse y se vuelve más densa y pesada, por lo que se hunden hacia el interior, calentándose de nuevo, y esto formando como especie de un ciclo. Claro, sí, así es. Sucesivamente. Ingeniero, y creo que si no estoy mal, a esta circulación material caliente y frío se le llama como corriente de convección, y es por esta razón que se dividieron los continentes, y las placas se mueven produciendo el deslizamiento de los mismos, ¿verdad? Claro, correcto. Y volviendo pues al tema de placas tectónicas, yo me imagino, así como lo he dicho anteriormente, que así como hay varios tipos de placas tectónicas, también existen tres movimientos, o sea, varios movimientos de placas tectónicas. Correcto. Sí, entonces, de esto estoy muy bien informado, y pues son tres. Son movimientos divergentes, pues que es cuando dos placas se separan y producen
lo que se llama una falla, o sea, o cadena montañosa submarina, Correcto. ¿verdad? Movimiento convergente, que es cuando dos placas se juntan o la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa, o sea, como la menos densa o la menos pesada, por decirlo así. Esta produce las cadenas montañosas, ¿verdad? Y movimientos deslizantes o transformantes. Correcto. Es cuando dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias, también provocan fallas, ¿sí? Creo que está muy bien empapado con el tema de placas tectónicas. Claro, claro, hay que estar informado de todo, uno tiene que saber de todo. Pues lo muy bien. Y bueno, Sebastián, fue un placer hablar contigo. Esto ha sido todo el tema relacionado a placas tectónicas, sus respectivos movimientos. Y pues A mí me alegra mucho que me haya aceptado pues su invitación. Fue un placer haber hablado contigo aquí en este programa. Y pues muchas gracias, ingeniero. bueno, nos vemos en otra ocasión. Bueno, en otra ocasión, hermano.